¿Cómo puede un hombre que habló con Dios terminar alejándose de él? Salomón, el rey más sabio que jamás vivió, el hombre que edificó el templo de Jerusalén, que escribió proverbios eternos, que gobernó con justicia y abundancia. Un hombre que comenzó su reinado con un corazón humilde, pero que terminó con un alma quebrada. Pero, ¿qué sucedió en los últimos días de su vida? ¿Por qué aquel que recibió más sabiduría que cualquier otro terminó cometiendo errores que lo llevaron al borde de la ruina espiritual? ¿Acaso el hombre que vio la gloria del Señor fue también testigo de su propio ocaso, provocado por sus propias decisiones? La Biblia nos revela pistas, pero pocas personas han profundizado en las sombras que envuelven el final de Salomón. Porque esta no es solo la historia de un rey, es una advertencia para todos nosotros. Una advertencia que resuena en cada corazón, que alguna vez comenzó bien, pero que, poco a poco, se fue desviando. En este vídeo vamos a descender juntos a las páginas más olvidadas de las Escrituras, para descubrir la verdad oculta detrás de la caída del rey más sabio. Analizaremos no solo los hechos históricos, sino las señales espirituales que marcaron su vida, y veremos cómo su trágico final es un espejo que revela los peligros de un corazón dividido. Pero cuidado, lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la forma en que entiendes la sabiduría, el éxito y hasta tu propia relación con Dios. Si estás listo para descubrir el misterio de los últimos días de Salomón, escribe 999 en los comentarios ahora mismo. Y antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte, porque lo que vamos a explorar no es una lección superficial. Es un viaje profundo hacia el alma de un rey, y tal vez hacia la tuya. Prepárate, porque esta es la historia de cómo el hombre más sabio terminó enfrentando la consecuencia más amarga. Imagina Jerusalén en el apogeo de su gloria. El sol de la mañana ilumina los muros dorados del templo recién construido. El aroma del incienso se eleva hacia el cielo mientras miles de peregrinos llenan las calles con cánticos de adoración. En el trono de marfil y oro, adornado con 12 leones, se sienta el hombre más sabio de la tierra, el rey Salomón, hijo de David. Su reinado comenzó con una petición que marcó su destino. Cuando Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Primero de Reyes 3:5. Salomón no pidió riqueza ni larga vida, pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Y Dios, complacido, no solo le dio sabiduría, sino riquezas y honor como ningún otro rey tuvo jamás. Bajo su mando, Israel vivió una era de paz y prosperidad sin precedentes. Comerciantes de naciones lejanas llegaban con caravanas cargadas de especias, piedras preciosas y maderas finas. Las arcas del reino rebosaban de tesoros, y el nombre de Salomón era conocido desde Egipto hasta los confines de África y Arabia. Pero su mayor logro fue la construcción del Templo de Jerusalén, un lugar que sería morada del nombre de Dios. 7 años tardó en completarlo, usando las mejores maderas del Líbano y revestimientos de oro puro. Cuando fue dedicado, la gloria del Señor llenó el templo con tal intensidad que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Primero de Reyes 8, 10, 11. Salomón no solo fue rey y constructor, fue poeta, filósofo y maestro. Se dice que escribió más de 3000 proverbios y 1005 cánticos. Primero de Reyes 4, 32. Su sabiduría atraía a reyes y reinas de todo el mundo, como la famosa reina de Saba, quien al ver su corte y su sabiduría exclamó que ni la mitad le había sido contada. Primero de Reyes 10, 7. A simple vista, su vida parecía perfecta. Un rey amado, temido y respetado, un reino bendecido con paz, un hombre dotado de la sabiduría de Dios. Pero en toda historia, la cima es el punto desde donde más se puede caer. Y aunque la Biblia nos pinta esta imagen gloriosa al inicio, entre las líneas ya se ocultan las primeras sombras, pequeñas grietas en un corazón que un día latía por Dios, pero que pronto comenzaría a dividirse.
Aquí es donde la historia comienza a oscurecerse. El mismo libro que nos habla de la gloria de Salomón también deja caer advertencias, casi como si fueran notas en los márgenes de un manuscrito sagrado. Pequeñas frases que, si las ignoramos, parecen inofensivas, pero que al mirarlas de cerca revelan el inicio de una tragedia. En Primera Reyes 11, 1 al 2 leemos: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones de que Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Aquí está la grieta, el inicio del final. El hombre más sabio comenzó a desobedecer un mandamiento claro, no por ignorancia, sino por afectos desordenados. Y el texto no lo oculta, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Primera de Reyes 11:3. Pero aquí surge el misterio. ¿Cómo puede el hombre que escribió sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Proverbios 4:23, permitir que su propio corazón sea desviado? ¿Cómo puede el hombre que vio la nube de la gloria de Dios en el templo arrodillarse más tarde ante ídolos extranjeros? ¿Es posible que la sabiduría humana, sin obediencia, se convierta en un arma de autodestrucción? Más inquietante aún, el texto nos dice que cuando Salomón era ya viejo, su corazón se volvió tras otros dioses. Primera de Reyes 11:4. Esto no fue una caída repentina. Fue un lento desvío, una erosión espiritual imperceptible hasta que ya era demasiado tarde. ¿Será que el verdadero peligro para un creyente no es la tentación abierta, sino el desvío silencioso que ocurre cuando el corazón se divide poco a poco? ¿Será que Salomón no perdió la sabiduría, sino que dejó de aplicarla a su propia vida? Y entonces nos enfrentamos a la gran pregunta que guiará este viaje. ¿Qué pasó realmente en los últimos días de Salomón y qué lecciones eternas esconde su caída para nosotros hoy? Para entender el final de Salomón, debemos retroceder al principio de su reinado, porque toda caída empieza con una decisión aparentemente pequeña. Cuando Salomón tomó como esposa a la hija de Faraón, Primera Reyes 3:1, muchos vieron esto como una jugada política brillante, una alianza que aseguraba paz con Egipto. Pero a los ojos de Dios, fue una grieta en el muro de su fidelidad. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 17:17 ya había advertido que el rey de Israel no debía multiplicar mujeres para sí, ni amontonar excesiva riqueza para que su corazón no se desviara. Aquí está la primera clave espiritual. La sabiduría de Dios no es opcional, incluso cuando la estrategia humana parece más inteligente. Salomón estaba construyendo su reinado sobre dos columnas, obediencia y prudencia política, y estas dos, con el tiempo, comenzaron a chocar. Con la riqueza vino el poder. Primera Reyes 10:14 nos dice que la cantidad de oro que recibía Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Ese número, 666, no es casualidad. En toda la Biblia, el 6 representa al hombre y su imperfección, y la repetición triple enfatiza el culmen de la autosuficiencia humana sin Dios. Era como si las Escrituras estuvieran susurrando: aquí hay una advertencia. El oro trajo consigo lujos, ejércitos, proyectos colosales, y junto con ellos, una confianza creciente en sus propios recursos. Y así, el joven rey que una vez dijo:
no sé cómo entrar ni salir ante Dios, Primera Reyes 3, 7, comenzó a vivir como si lo supiera todo. Pero la verdadera tragedia comenzó en el ámbito más íntimo, su corazón. No se volvió de inmediato hacia la idolatría, no derribó el altar del Señor para poner el de Baal. No, el desvío fue más sutil. Primero, él permitió que en su casa se levantaran altares para complacer a sus esposas extranjeras. Luego, esas prácticas paganas comenzaron a normalizarse en su entorno. Finalmente, él mismo participó de ellas. Primera Reyes 11, 5 y 8. Aquí es donde la Biblia nos da un diagnóstico preciso. Su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y esto es devastador, porque el corazón de David, aunque pecó gravemente, siempre se volvió al Señor con arrepentimiento. El de Salomón, en cambio, se volvió, pero en dirección contraria. Dios le había hablado a Salomón 2 veces, Primera Reyes 11:9, algo que no todos pueden decir. La primera vez fue para darle sabiduría. La segunda, para advertirle que si él o su descendencia se apartaban, el reino sería arrancado de su mano. Pero Salomón ignoró la advertencia. Y entonces vino la sentencia. Dios levantaría adversarios contra él. Hadad el Edómica y Rezón de Damasco comenzaron a hostigar las fronteras. Jeroboam, un joven funcionario, recibió la promesa de que gobernaría sobre 10 tribus. El reino, que una vez estaba unido y glorioso, ahora estaba profetizado para fracturarse. Es aquí donde la historia se vuelve casi profética. La sabiduría que Salomón no aplicó en su vida personal terminó sirviendo como testimonio de su caída. Como si Dios dijera, el hombre más sabio no es aquel que lo sabe todo, sino aquel que obedece mi palabra. Para entender la profundidad de la caída de Salomón, es necesario detenernos en el texto hebreo. Cuando en Primera de Reyes 11:4 se dice que su corazón no fue perfecto, la palabra hebrea usada es shalem, que significa completo, íntegro, entero. No quiere decir que perdió completamente la fe, sino que ya no estaba enteramente dedicado al Señor. Este detalle es vital. La ruina espiritual no siempre ocurre cuando abandonamos a Dios por completo. Muchas veces ocurre cuando lo compartimos con otros tronos. Salomón no se convirtió en un ateo. Simplemente su devoción quedó dividida, y el Dios que exige exclusividad fue relegado a uno más entre muchos. Los escritos rabínicos y tradiciones judías posteriores pintan un cuadro aún más sombrío. Algunos midrashim sugieren que Salomón, en sus últimos años, llegó a perder autoridad y que incluso fue temporalmente depuesto, vagando como un hombre común mientras otro usurpaba su trono. Aunque estos relatos no están en la Biblia, nos invitan a reflexionar. ¿No es cierto que sin la protección y la guía de Dios, el hombre más poderoso puede quedar reducido a nada? Aquí es donde la historia de Salomón se convierte en un espejo para nosotros hoy. La iglesia de nuestro tiempo, especialmente en lugares donde hay abundancia, corre el mismo riesgo que el rey más sabio. Comenzar con pasión y entrega total a Dios. Crecer en influencia y prosperidad. Permitir que pequeñas concesiones entren por razones prácticas o para no ser tan radicales. Terminar con un corazón dividido, adorando a Dios los domingos, pero a otros ídolos el resto de la semana. ¿No dijo Jesús en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a 2 señores? El peligro de Salomón fue pensar que podía servir al Dios verdadero y al mismo tiempo mantener altares para otros dioses. Hoy esos altares no son de piedra, son ambiciones, relaciones, hábitos o ideologías que compiten por el trono de nuestro corazón. Curiosamente, si leemos el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón en su vejez,
encontramos un tono de melancolía, casi de arrepentimiento. Frases como vanidad de vanidades, todo es vanidad, Eclesiastés 1:2, y teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, Eclesiastés 12:13, suenan como las palabras de alguien que probó todo lo que el mundo podía ofrecer y descubrió que nada llenaba el vacío que dejó la ausencia de Dios. Es como si, al final de sus días, Salomón hubiera comprendido que la sabiduría sin obediencia, la riqueza sin gratitud y el poder sin humildad son solo espejismos. El veredicto de Dios fue claro. En Primera de Reyes 11:11, Jehobal le dice a Salomón: «Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo». Esta sentencia es clave. Dios no actúa por impulso, sino que juzga con justicia y misericordia. Salomón sería testigo del inicio del desmoronamiento, pero la fractura total ocurriría en la generación siguiente. Pronto, enemigos externos comenzaron a hostigar el reino. Las fronteras que antes estaban seguras ahora se veían amenazadas. El esplendor del templo ya no brillaba con la misma gloria, y la paz que había caracterizado su reinado empezó a desmoronarse. Cuando Salomón murió, Roboam heredó un reino frágil y dividido. En apenas unos días de gobierno, la nación se partió en dos, el reino del norte, Israel, y el reino de Judá. Esta división física fue el reflejo natural de una división espiritual que había comenzado años antes, en el corazón de Salomón. Lo que ocurre en lo secreto del corazón siempre termina manifestándose en lo visible. Así como un altar oculto a un dios extraño dentro de las murallas de Jerusalén podía parecer algo privado o tolerable, tarde o temprano sus consecuencias alcanzaron a toda la nación. La parte más trágica no fue solo la división política, sino la pérdida del propósito original. Salomón había sido escogido para construir una casa para el nombre de Dios, para ser un testimonio a las naciones de la gloria del Señor. Pero en sus últimos días, su vida no proclamaba el poder de Yahvé, sino que daba un mensaje confuso, que era posible mezclar la verdad con la mentira, la luz con las tinieblas. Esto nos recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 5:13. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Cuando un creyente pierde su propósito y se mezcla con el mundo, ya no puede cumplir la misión para la que fue llamado. No sabemos con exactitud cómo fueron las últimas horas de Salomón. La Biblia guarda silencio sobre su muerte, limitándose a decir en 1 Reyes 11:43 que durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Pero podemos imaginar al anciano rey, rodeado de riquezas, pero con un alma marcada por el peso de las decisiones equivocadas. Quizás mirando desde su terraza los altares que él mismo permitió levantar, recordando la voz de Dios que 2 veces le habló y pensando, si tan solo hubiera guardado mi corazón. Su historia termina como una advertencia viva. No importa cuánta sabiduría, poder o éxito tengas, si tu corazón se divide, el final será amargo. La historia de Salomón no es solo una tragedia personal. Es un capítulo más en un patrón que recorre toda la Escritura. Adán en el Edén, creado perfecto, pero cayendo. Noé, justo entre su generación, pero terminando ebrio y avergonzado. David, el rey conforme al corazón de Dios, pero manchado por el adulterio y el asesinato. Y ahora Salomón, el más sabio, seducido por su propio corazón. Este patrón grita una verdad incómoda. Ningún rey humano, por más dotado, justo o sabio que sea, puede sostener el reino perfecto de Dios. Todos caen, todos se corrompen, todos necesitan redención. Salomón era hijo de David, y a través de él, Dios prometió establecer un reino eterno. 2 Samuel 7, del 12 al 16. Pero la vida de Salomón demuestra que esa promesa no podía cumplirse plenamente en él,
La profecía miraba más allá, hacia otro hijo de David, uno mayor, uno que no sería vencido por la tentación, ni dividiría su corazón. Ese hijo es Jesucristo. Salomón construyó un templo de piedra. Jesús edificó un templo vivo, hecho de personas redimidas. Salomón gobernó en paz hasta que su corazón se corrompió. Jesús reina en justicia por toda la eternidad. Salomón multiplicó esposas que desviaron su corazón. Jesús es fiel a una sola novia, su iglesia. En Jesús, el patrón se rompe. Él es el rey que nunca pecó, el sabio que nunca fue engañado, el sacerdote que nunca se contaminó. A diferencia de Salomón, su corazón estuvo shalem, completamente entregado al Padre, hasta la cruz. Y aquí hay un contraste hermoso. Salomón murió dejando un reino dividido. Jesús murió para unir en uno solo a judíos y gentiles, derribando la pared de separación. Efesios 2:14. El reino que Salomón perdió es una sombra del reino eterno que Cristo traerá, uno que no podrá ser destruido ni corrompido. La lección final es clara. No basta con comenzar bien, hay que terminar bien. Salomón nos recuerda que la verdadera sabiduría no está solo en conocer la verdad, sino en permanecer fiel a ella hasta el último día. Jesús nos llama a amarlo con todo el corazón, con toda la alma y con toda la mente. Mateo 22:37. Porque el corazón dividido no solo arruina reinos, arruina eternidades. La historia del rey Salomón nos deja una verdad que arde. No importa cuán alto te haya elevado Dios, cuán sabio seas o cuánto hayas logrado, si tu corazón se aparta, todo lo que edificaste puede derrumbarse. Salomón empezó como el hombre más sabio de la tierra y terminó como un hombre que había olvidado la voz de su propio Dios. Su historia es un espejo, y hoy ese espejo te está mirando a ti. ¿Tu corazón está completamente entregado a Cristo o está dividido? ¿Hay altares ocultos en tu vida que piensas que nadie ve, pero que un día destruirán lo que amas? Si algo de esta historia ha tocado tu espíritu, quiero que dejes en los comentarios el número 999, como un acto simbólico de que buscas la perfección y la plenitud en Cristo. Escríbelo y compártelo para que otros despierten a esta advertencia. Dale like si esta palabra te habló y suscríbete para seguir explorando juntos los misterios de la Biblia y cómo se conectan con nuestra vida hoy. Y nunca olvides esto: Jesús es el Hijo de David que nunca falló, y si permaneces en Él, tu final será más glorioso que tu principio. Que Dios te bendiga, que su gracia te sostenga y que tu corazón permanezca entero para Él hasta el último día.